Continuamos con el estudio del tema de factorización, mirando en esta ocasión el caso número 3, llamado diferencia de cuadrados perfectos. Veamos cuáles son sus características y cuándo aplicarlo. Se aplica solamente en binomios, donde el primer término es positivo y el segundo término es negativo. Se reconoce porque los coeficientes de los términos son números cuadrados perfectos, es decir, números que tienen raíz cuadrada exacta, tales como 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400, etc. Y los exponentes de las letras son cantidades pares, como 2, 4, 6, 8n, 10m, 16b, etc. Aquí nos vamos a detener un momento para hacer énfasis en este listado de números conocidos como cuadrados perfectos, y como acabamos de ver, son números que tienen raíz cuadrada exacta. Veamos, la raíz cuadrada de 1 es 1, la raíz cuadrada de 4 es 2, la raíz cuadrada de 9 es 3, la raíz cuadrada de 16 es 4, la raíz cuadrada de 25 es 5, la raíz cuadrada de 36 es 6, la raíz cuadrada de 49 es 7, la raíz cuadrada de 64 es 8, la raíz cuadrada de 81 es 9, la raíz cuadrada de 100 es 10, la raíz cuadrada de 121 es 11, la raíz cuadrada de 144 es 12, la raíz cuadrada de 169 es 13, la raíz cuadrada de 196 es 14, la raíz cuadrada de 225 es 15, la raíz cuadrada de 256 es 16, la raíz cuadrada de 289 es 17, la raíz cuadrada de 324 es 18, la raíz cuadrada de 361 es 19 y la raíz cuadrada de 400 es 20. Entonces, si observamos estos números en los coeficientes de los términos de la expresión, cumple con las características de una diferencia de cuadrados perfectos. Veamos ahora cómo realizar la factorización. Se extrae la raíz cuadrada de cada término. Al coeficiente se le extrae la raíz cuadrada normalmente. Por ejemplo, si tenemos la raíz cuadrada de 81, esta es igual a 9. O si por ejemplo tenemos la raíz cuadrada de 225, entonces esto nos da como resultado 15, tal como vimos ahora en el listado de números cuadrados perfectos. Y a las letras su exponente se divide entre 2. Veamos algunos ejemplos. Si tenemos la raíz cuadrada de x a la 6, entonces esto nos da x a la 3. El exponente, que es 6, se divide entre 2 y nos da 3. Si tenemos, por ejemplo, la raíz cuadrada de m a la 8, entonces esto nos da como resultado m a la 4. El exponente, que es 8, se divide entre 2 y nos da 4. Y si por ejemplo tenemos la raíz cuadrada de p al cuadrado, esto nos da como resultado p. El exponente, que es 2, se divide también entre 2 y nos da 1. Recordemos que aquí tenemos exponente 1 invisible. Esto que acabamos de hacer
tiene su fundamento en la propiedad de la radicación, que dice lo siguiente: si tenemos la raíz enésima de a la m, entonces esto es igual a elevada a la m sobre n. Entonces, como en estos casos tenemos raíz cuadrada, siempre tendremos índice 2. Es como si n todo el tiempo vale 2. Por lo tanto, lo que se hace a nivel práctico es tomar el exponente de lo que tenemos dentro de la raíz y dividirlo entre 2. Por eso, esta recomendación que se hace como parte del procedimiento de la factorización de una diferencia de cuadrados perfectos. Como paso siguiente, se abren dos grupos de paréntesis conectados entre sí por multiplicación. Las raíces cuadradas que se obtuvieron de cada término se anotan dentro de cada paréntesis. En el primero van sumando y en el segundo van restando, es decir, se obtiene el producto notable llamado suma por diferencia. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos donde apliquemos estos pasos para hacer la factorización de una diferencia de cuadrados perfectos. En el primer ejemplo tenemos la expresión a al cuadrado menos b al cuadrado para ser factorizada. Rápidamente revisamos los casos que hemos visto anteriormente. El caso número 1, que es el de factor común, no se cumple en este caso porque en los dos términos no tenemos un número o una letra repetida que podamos extraer. Entonces queda descartado el caso 1. Tampoco funciona el caso número 2 porque tenemos solamente dos términos. Recordemos que el caso 2, llamado factor común por agrupación de términos, funciona si tenemos 4, 6, 8 o más términos, siempre que la cantidad de ellos sea par. Entonces, habiendo descartado los casos 1 y 2, vamos a revisar el caso número 3 de factorización. Inicialmente vemos que hay un binomio donde el primer término es positivo y el segundo es negativo. Entonces tenemos una resta de términos o una diferencia. Ahora revisamos los coeficientes. En ambos casos tenemos coeficiente 1, lo cual nos favorece porque 1 es un número cuadrado perfecto. Ahora revisemos los exponentes de las letras. Vemos que se trata de exponente par. Entonces tenemos todas las características de una diferencia de cuadrados perfectos. Vamos entonces a extraer la raíz cuadrada de cada término. La raíz cuadrada del primer término, o sea, la raíz cuadrada de a al cuadrado, es a. Y la raíz cuadrada del segundo término es b. Habiendo obtenido las raíces cuadradas de los dos términos, entonces procedemos con la factorización. Dice el procedimiento que tenemos que abrir dos grupos de paréntesis conectados entre sí por multiplicación y dentro de ellos vamos a anotar las raíces cuadradas obtenidas para cada término. En el primer paréntesis se anotan sumando y en el segundo paréntesis se anotan restando. Tenemos entonces una suma por una diferencia. Recordemos que esto constituye un producto notable. Su desarrollo nos da como resultado la expresión original, a al cuadrado menos b al cuadrado. Así nos queda factorizada entonces esta diferencia de cuadrados perfectos. En el segundo ejemplo tenemos la expresión 49x a la 4 y al cuadrado menos 64 w a la 10 z a la 14. Entonces, rápidamente revisamos que los casos 1 y 2 no se cumplen. Entonces procedemos a revisar las características del caso 3 de factorización
llamado diferencia de cuadrados perfectos. En principio tenemos un binomio donde el primer término es positivo y el segundo término es negativo. Entonces tenemos una diferencia o una resta de términos. Los coeficientes son números cuadrados perfectos. Recordemos que 49 y 64 están en la lista que enunciamos anteriormente. También los exponentes de las letras son números pares. Entonces se reúnen todas las características de una diferencia de cuadrados perfectos. Comenzamos entonces con el procedimiento de factorización. Como primer paso vamos a obtener la raíz cuadrada de cada uno de los términos. Para el caso del primer término tenemos que la raíz cuadrada de 49 es 7 y para el caso de las letras vamos a sacar la mitad de sus exponentes, tal como vimos en la explicación. Entonces, para x a la 4, su raíz cuadrada es x al cuadrado y para el caso de y al cuadrado, su raíz cuadrada es y a la 1. Recordemos que aquí nos queda exponente 1 invisible. Vamos para el otro término. La raíz cuadrada de 64 es 8. Para el caso de w a la 10, entonces tenemos w a la 5, le sacamos la mitad al 10 y para el caso de z a la 14 nos queda z a la 7. Hemos sacado la mitad de 14 que es 7. Así tenemos entonces las raíces cuadradas de los dos términos. A continuación vamos a abrir el primer paréntesis donde vamos a escribir estas dos raíces cuadradas obtenidas sumando. Entonces tenemos 7x al cuadrado y más 8w a la 5 z a la 7 y cerramos el paréntesis. Allí tenemos entonces las dos raíces cuadradas sumando entre sí. Abrimos el otro paréntesis y escribimos esas mismas dos raíces cuadradas que obtuvimos, pero ahora restando. Entonces 7x cuadrado y menos 8w a la 5 y z a la 7. Cerramos entonces el paréntesis. Así nos queda entonces factorizada esta diferencia de cuadrados perfectos. Tenemos una suma por una diferencia como resultado de dicha factorización. Bien, con esto terminamos la explicación del caso 3 de factorización llamado diferencia de cuadrados perfectos.